Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, ex fiscal de la provincia de Santo Domingo y ex magistrado de la Junta Central Electoral, el doctor Eddie Olivares. Muchísimas gracias por el honor. Para mí, un gratísimo placer estar compartiendo con todo el país a través de este programa. Muchísimo gusto. Fíjese, doctor, usted en su calidad de dirigente político vocero del PRM, yo pienso que es una coyuntura bastante interesante para clarificar algunos temas y orientar a la población acerca de el proceso político dominicano. Ha estado en discusión en estos días el asunto de la precampaña, la reglamentación de los procesos de los partidos, que a veces se confunden como si fuera precampaña las tareas internas que ejecutan los partidos políticos. Quisiéramos saber, arrojar luz acerca de estos elementos. ¿Cómo usted lo ve y cuáles son las proyecciones partidarias? Bueno, fue muy importante el acuerdo que hicimos los partidos políticos con la intermediación de la Junta Central Electoral, que presentó una propuesta para que los partidos se enmarquen en sus actividades en lo que establece la ley de partidos y la ley orgánica del régimen electoral. En ese sentido, se decidió que se cumpla de una manera estricta con los plazos establecidos en la ley. En el documento que firmamos, y que siempre son positivos los acuerdos en los procesos, porque los partidos son los protagonistas de las competencias electorales y los órganos electorales son los responsables de la organización de esos eventos electorales. En consecuencia, los acuerdos siempre son positivos. Y este fue un acuerdo realmente para respetar la ley, para que todos los partidos y candidatos se sometan al imperio de la ley. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo y decididos a que se cumpla ese pacto y sobre todo que siempre hemos estado cumpliendo con lo que dice la ley. Por eso ya tomamos las medidas de lugar para evitar que nuestros candidatos futuros, o mejor dicho, en esta etapa hay que decir aspirantes, pero es una etapa en la que todos debemos enmarcarnos dentro de lo que manda la ley en cuanto a las actividades que pueden realizar los partidos políticos, que son las actividades institucionales. Por eso esas vallas, esa publicidad gráfica que están ya en todas las avenidas de algunos partidos, en la que promueven la inscripción, pero que al mismo tiempo promueven candidatos. Aparecen en las vallas las imágenes de candidatos potenciales y además de otros candidatos locales en muchos lugares. Ese tipo de publicidad, conforme al acuerdo, debe ser retirada y limitarse todo el mundo a la publicidad institucional, sin imágenes de candidatos que al final se convierte en una verdadera propaganda de precampaña o de campaña. Eso fue el elemento fundamental del acuerdo que se firmó. En consecuencia, la precampaña debe iniciar formalmente a partir del segundo domingo del mes de
de julio del 2023 y termina en el mes de octubre. De modo que son 3 meses de precampaña. Y la campaña electoral inicia después de la precampaña, a partir del momento en el que la Junta Central Electoral haga la proclama electoral. De modo que todo el mundo, todos los partidos y candidatos tienen que cumplir con la ley en ese sentido. De modo que debemos someternos al imperio de la ley y nosotros, el Partido Revolucionario Moderno, está decidido a hacerlo. Doctor, hay algunos sectores que han planteado que el cumplimiento de cualquier pacto en torno al proselitismo político depende de la voluntad de los partidos, debido a que no se avisora una consecuencia que no sea de carácter administrativo y de poco alcance en torno a la aplicación, por ejemplo, de la ley del régimen electoral y la ley de movimientos y partidos políticos. ¿Qué usted cree sobre esto? Bueno, es que el órgano electoral es el responsable del cumplimiento de la ley y tiene una base legal, y en lo que tiene en lo relativo a la reglamentación de los procesos, tiene la facultad reglamentaria constitucional, es decir, que el constituyente le dio la potestad al órgano electoral para, en lo que tiene que ver con el proceso electoral, incluyendo gastos, tiempos de campaña, tomar la decisión que considere pertinente a través de reglamentación. En ese sentido, es un cuasi poder la Junta Central Electoral y tiene el organismo supremo electoral, que es la Junta Central Electoral, la responsabilidad de garantizar que eso se cumpla. El tema de la campaña de destiempo, por ejemplo, no es solo porque de alguna manera afecta el normal desenvolvimiento de las actividades, sino porque también afecta la integridad de los procesos electorales. Porque cuando un precandidato o candidato sale muy temprano, hay otro que no lo puede hacer porque no tiene los recursos. En consecuencia, la competencia es desigual y favorece a quienes tienen los recursos económicos para hacer campaña indefinidamente. En ese sentido, el órgano electoral está en la obligación de hacerlo para garantizar que la competencia sea equitativa. Lo más importante es que los partidos también, al suscribir un acuerdo frente al país, tienen la obligación de cumplirlo. Y por eso nosotros reiteramos que hemos cumplido con la ley y lo vamos a seguir haciendo. Enlazando este proceso ahí con las reformas electorales, ¿cómo usted ve estos planteamientos de reforma? ¿Cree que sería una realidad que tengamos una ley electoral reformada, una ley de partidos políticos también, habidas cuenta de que estas leyes tuvieron que anulársele elementos importantes por la incoherencia y las violaciones constitucionales, o no iremos o el país se irá a un proceso del 2024 con esas normas y las reglamentaciones pertinentes de la Junta Central Electoral? Bueno, yo pienso que sí, que hay tiempo para hacer la reforma tanto de la ley electoral 1519 como de la ley de partidos.
3318. Y además existe la voluntad de que eso ocurra. El Partido Revolucionario Moderno va a apoyar plenamente todo el proceso de reforma que ya está en el Congreso Nacional, y por lo tanto el liderazgo político ahora tiene que poner de su parte para que se apruebe. Nosotros ya esta semana vamos a depositar nuestras sugerencias de cara a la propuesta que había presentado, que está conociendo el Congreso Nacional. En ese sentido, es importante y hay que aclarar que no se trata de hacer una ley nueva. Tenemos una ley electoral del 2018 con sus errores como consecuencia de la manera un tanto precipitada como al final terminó aprobándose. Igual que la ley 3318, la otra fue del 19, la electoral del 19, y la de partidos del 2018. En ese sentido son leyes que apenas llevan 3 y 4 años. Siempre bueno la reforma, pero además de que debe ser actualizada conforme también a los resultados de la judicialización de la misma. En ese sentido, el Tribunal Constitucional dictó varias sentencias que ahora deben ser incorporadas a la ley, pero que ya entraron plenamente en vigor. Esas decisiones del Tribunal Constitucional, muchas de las cuales eran potenciales propuestas de reformas, y la judicialización la adelantó. En consecuencia, una parte importante de las reformas ya está hecha por mandato de la ley y con aplicación inmediata. En ese sentido, hay otras que el legislador tiene que, sobre la base de esa decisión, como el concepto de transfugismo en relación con las precandidaturas, el planteamiento en cuanto a que establecía la ley que alguien que haya sido candidato o precandidato por un partido no podía aspirar ser candidato por otro partido en las siguientes elecciones. Esa redacción realmente era una redacción defectuosa, y entonces el Tribunal Constitucional decidió, ratificó que ciertamente, pero producto de la redacción defectuosa, eso debe plasmarse ahora en la ley de partidos de una manera ahora muy clara en cuanto a que se impida que alguien que haya sido candidato por en un partido político pueda ir a ser candidato en otro partido. Que haya sido precandidato en un partido político pase a ser candidato en las mismas elecciones en otro partido político. Para poner ese ejemplo. Entonces, en ese sentido, al margen de la reforma que debe hacerse, ya hay una reforma de hecho que fue producto de la judicialización y que hace que los cambios que se vayan a hacer en la reforma no sean tantos como de todas formas habría que hacerlo en caso de que no se hubiera judicializado la ley. En ese sentido, yo pienso que es mucho más fácil hacer la reforma y creo que se hará. Y el Partido Revolucionario Moderno va a apoyar de una manera decidida esa reforma.
Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el vicepresidente del PRM, ex magistrado de la Junta Central Electoral, el doctor Eddie Olivares. En las elecciones del 2024, eso todo el mundo sabe que ahí no hay competencia. Sin lugar a dudas, el Partido Revolucionario Moderno tiene asegurado es la primacía en el proceso. Si fuera hoy, sin lugar a dudas, la diferencia es muy, muy amplia. En ese sentido, hay una competencia, están compitiendo pero muy lejos por el segundo lugar el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. Eso sí, eso es lo cierto. Aquí... Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Eddie Olivares, vicepresidente del PRM. Doctor, aunque no estamos en pre-campaña, siempre hay expectativas y proyecciones a nivel de los partidos políticos. Los partidos todavía no tienen candidatos oficialmente, pero de hecho se están propalando como candidatos. Tenemos que ya eligieron. Exacto, que ya eligieron sus candidatos. Tenemos a Luis Abinader, que se da por descontado que no sea el candidato del PRM. Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo. Y Abel Martínez, que aunque fue sometido a una consulta, ya es señalado como tal. ¿Qué usted cree acerca de las expectativas políticas, acerca también de proyecciones de encuestas que colocan, por ejemplo, a Luis y a Leonel en empate y a otro con una ligera ventaja? No, pero yo pienso que no creo que ninguna encuesta coloque al compañero Luis empatado con Leonel. Eso no me parece. No, yo creo que hay una competencia entre el Partido de la Liberación Dominicana, que ya tiene un candidato, aunque no oficial, aunque no reconocido por la Junta, pero que fue escogido en una especie de primaria o en una primaria sui generis que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, que fue una jugada política que le dio muy buen resultado, porque la hicieron al margen de lo que establece la ley en cuanto a los plazos para la realización o para la escogencia de candidatos. Pero bueno, en ese sentido, hay una competencia entre el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo por el segundo lugar, por el liderazgo de la oposición, porque en lo que tiene que ver con la posibilidad del triunfo en las elecciones del 2024, eso todo el mundo sabe que ahí no hay competencia. Sin lugar a dudas, el Partido Revolucionario Moderno tiene asegurado es la primacía en el proceso. Si fuera hoy, sin lugar a dudas, la diferencia es muy, muy amplia. En ese sentido, hay una competencia, están compitiendo pero muy lejos por el segundo lugar el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. Eso sí, eso es lo cierto. Aquí la competencia es entre esos dos partidos por el segundo lugar y por supuesto la permanencia
en uno de los espacios privilegiados. Doctor, en ese mismo orden, siempre anticipadamente se proyectan alianzas políticas, amarres tempranos para proyectar coaliciones políticas de cara a las elecciones. Si bien es cierto que no están abiertos los procesos en ese sentido, pero hay partidos que, por ejemplo, proclaman cuál candidato sería el ideal o a cuál apoyarían en un proceso electoral. ¿Cómo van esos procesos encaminándose en el PRM? Muy bien, muy bien. El PRM, por una razón de origen, siempre ha habido una visión muy clara en cuanto a la importancia de las alianzas. Las alianzas, en el caso nuestro, son distintas a las de los sistemas parlamentarios, que las alianzas son para gobernar. En el caso nuestro, las alianzas son para ganar elecciones. En ese sentido, nosotros vamos a hacer alianza, una alianza amplia de compromiso por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y por el reencauzamiento, la continuación del proceso de reencauzamiento del país. Y en ese sentido, vamos a hacer una alianza amplísima con los partidos políticos. De modo que el PRM, como históricamente ocurrió, como lo trazó la visión preclara del doctor José Francisco Peña Gómez, que fue el primer líder político que propició alianzas amplias y de sectores distintos desde el punto de vista ideológico. Nosotros vamos a proyectar una amplia alianza, de modo que vamos a estar abiertos a concertar alianzas que conviertan en un gran acuerdo de partido en las próximas elecciones. Por otra parte, en su condición de ex fiscal de la provincia de Santo Domingo, el primer fiscal de esa demarcación territorial, la seguridad ciudadana es un punto fundamental para la ciudadanía y en los últimos días se han originado hechos que han puesto en tela de juicio el sistema de seguridad y la preocupación de los ciudadanos en cuanto a robos, asaltos, etcétera. ¿Qué usted cree acerca de este proceso? La seguridad ciudadana es uno de los grandes problemas que afectan a la mayoría de las ciudades del mundo, pero sobre todo de América Latina, y no escapa tampoco Europa ni los Estados Unidos a la realidad de que se ha perdido en gran medida ese espacio de tranquilidad en las calles y las plazas que tuvieron en el pasado las diferentes sociedades. En ese sentido, es un desafío para todos los gobiernos el tema de la inseguridad y no iba a ser distinto en esta ocasión porque es una realidad del mundo, pero mucho más de América Latina. No estamos en los peores lugares, pero lo más importante es que se garantice efectivamente la seguridad de los ciudadanos, ciudadanas. En ese sentido, es una situación que hay que manejarla con toda la responsabilidad
sin convertirla en un instrumento de politiquería, porque es algo muy serio. Y yo pienso que lo más importante es que hay que procurar en temas de seguridad manejar las cosas inmediatas, pero sin dejar de hacer una proyección de la solución más allá del momento. En la parte integral, las causas que generan la inseguridad y por supuesto los mecanismos para garantizar la seguridad. A mí me dio muchos resultados cuando era fiscal de la provincia de Santo Domingo. Usted recuerda porque en ese tiempo usted cubría justicia y llegó a estar conmigo en muchas de esas actividades, y fue la vinculación directa de la Fiscalía con la comunidad. Usted recuerda que llegamos a tener alrededor de 1.200 líderes comunitarios que le brindaban un servicio a la sociedad en condición de mediadores comunitarios, con un carnet como lo tenían los fiscales, igual. Y ellos se encargaban de darle seguimiento al tema de la inseguridad en sus diferentes barrios, comunidades, y eso dio un excelente resultado en la provincia de Santo Domingo. Y yo pienso que tiene que estar involucrada la comunidad en la solución de los problemas. Y claro está, el Estado trabajando en el origen, en lo que en gran medida genera los problemas de inseguridad o contribuye con ellos, que esa es la juventud. Yo recuerdo en el tiempo que habían muchas bandas juveniles que le decían naciones, y nosotros lo asumimos con todo lo que eso implicaba, yéndonos al centro en el que se iban generando, y eso dio un muy buen resultado, asumiendo las causas. Y quienes participan en el crimen organizado y en la delincuencia callejera, que son las que más se sienten, quienes lo hacen empiezan a entrenarse desde jovencitos, desde niños, y en ese sentido hay que trabajar en la juventud, dándole oportunidades. Hay que trabajar también con las niñas, con la familia, para evitar los embarazos prematuros, que también tienen una incidencia significativa en lo relativo a la delincuencia que afecta a la seguridad ciudadana del futuro. Y creo que es un tema que es importante tratarlo con profundidad, con la participación en la solución de toda la sociedad. Sí, doctor, la seguridad es importante. Sin embargo, en términos de actuación, ¿cómo usted cree que debe afrontarse el tema? Sí, es integral. Es que el Estado asume su rol, tomando decisiones que impacten en todos los actores que generan la inseguridad. De modo que, por ejemplo, la juventud, bueno, las oportunidades para la juventud. En el caso de los embarazos entre adolescentes, también muchas veces, no siempre, tiene un impacto en la inseguridad del mañana. Entonces, todo eso tiene que ser asumido por el Estado. Igual cada quien tiene que jugar su rol en el tema de la inseguridad. El rol
de la persecución por parte de la Policía Nacional, el rol del Ministerio de Interior, que es el que tiene que ver con la seguridad interior del Estado y la que se relaciona con la inseguridad ciudadana. Pero el rol del Ministerio Público, que es fundamental también en lo que tiene que ver con la política de persecución del crimen y en consecuencia que impacta en lo relativo a preparar el caso de una manera sólida como para que no pueda hoy ser detenida una persona y mañana andar en las calles como si no hubiese pasado nada y volver a delinquir, como hay, veo que hay uno en Santiago que ha sido detenido 8 o 10 veces o más y siempre sale y la situación. Entonces, eso envía un mensaje en relación con el rol el propio Ministerio Público en cuanto al tema de persecución y los jueces, la responsabilidad de la justicia. Es decir, que no es un solo actor, son muchos actores que tienen que ver con el tema de la inseguridad ciudadana y tiene que producirse una especie de coordinación, un trabajo que conduzca hacia enfrentar con toda la responsabilidad la situación. Y no se queda la sociedad. Tiene que participar la sociedad en sentido general con la solución de este mal que se ha hecho mucho más profundo en los últimos años, las últimas décadas del siglo pasado y en estas primeras del actual. De modo que debe ser enfrentado para garantizar que nuestras calles, nuestras plazas sean seguras para las generaciones presentes y las futuras. Doctor, agradecemos su comparecencia aquí en Esferas de Poder. Lamentamos que el tiempo no nos permita abordar otros temas que son bastante importantes y que desde el punto de vista de usted como vocero político puede arrojarnos luz. Esferas de Poder tendrá que extenderle una nueva invitación para seguir con estos temas que son de interés colectivo. Bueno, para mí siempre es un gratísimo placer sostener estas conversaciones que como son originadas por un periodista auténtico, entonces sirven para orientar. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Eddie Olivares, vocero importante del Partido Revolucionario Moderno, vicepresidente de esa organización política, ex fiscal de la provincia de Santo Domingo, ex magistrado de la Junta Central Electoral. Proseguimos con nuestro contenido.